¿no es cierto? Me parece que ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Ya. Me parece que el día jueves, ¿no es cierto? El día jueves 17 está calendarizada, ¿no es cierto? La, la prueba. Yo les propongo dejar a ustedes para el día sábado 19, ¿no? Yo les propongo dejar a ustedes para el día sábado 19. No sé si es que está bien. Todos pueden, por favor. Aquí tengo al señor presidente o a la señorita presidente. ¿Dónde está? Sí, profe. Listo. Alce la mano. Ahí estoy. Soyla, ahí te veo, ya te veo a ti. Muy bien. Soy la Sofía. Entonces, si es que hubiese, ahorita están 41 estudiantes, somos 46, es decir, nos faltaría 5 personas. Bueno, me da una pena que no asistan a clases, eso ya denota un poco de problemas, ¿no? Ya tenemos problemas, si es que de los 46 que somos, 5 personas no están asistiendo. Es una pena, la verdad. La pregunta es, los 41, alcen la mano, todos pueden el día sábado, porque si no tendría que tomarse el jueves. El sábado a las 11 de la mañana. Por favor, levanten la mano toditos, los que puedan. Excelente. Muy bien. Alexander. Eso. Falta. Henry. Dije, yo sí puedo, pero no me sale la opción para levantar la mano. Bueno, Henry sí puede, pero no le sale la opción. Listo, Ajá. entonces todos, absolutamente todos, los 41 pueden. Entonces yo le voy a calendarizar, por favor, la prueba el día sábado a las 11 de la mañana. ¿Están de acuerdo todos, no? El sábado a las 11. Esa prueba de durar una hora, más o menos, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos visto es acumulativa. Listo, bajen la mano, gracias. Entonces, avancemos en la materia, ¿no? Tenemos una horita, así que vamos a aprovechar. Por favor, preguntas, ¿no? Harán preguntas, hagan las preguntas pertinentes. No se queden con la información, no se queden con la duda, ¿no es cierto? Eso es importante. Listo. Hoy llevamos 10 de diciembre. Miren cómo ha pasado el tiempo, ya estamos en Navidad. 10 de diciembre del 2020, ¿no? Un día más o menos triste, tenemos alrededor de ¿cuántos grados? Permítame un ratito, la temperatura, chuta, 12 grados en Quito, está bastante frío, ¿no? Bueno, Marco y Jorge, bajen la mano, por favor. Marco, Alejandro y Jorge, etcétera. Ya, muy bien. Ahí vamos con clases. Están viendo mi pantalla, ¿no? Esa es la unidad 4. El objetivo de esta unidad es ver los amplificadores. No, profe, no estamos viendo. ¿Perdón? No estamos viendo. Ya, sí están viendo, ¿no? No, Sí, no está sí está. compartiendo. No, No no está. está compartiendo. Ya, ahora sí. Ya sí, ahora sí. Ahora sí, permítame. Quiero intentar hacer lo siguiente. Esto, ya. Entonces aquí en la unidad 4, ¿no es cierto? Por favor, les pido que abran lo del Moodle. Están las aplicaciones lineales y el amplificador operacional práctico. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar algunas aplicaciones lineales del amplificador operacional como los sumadores, restadores, derivadores y diferenciadores. Y por otro lado, el amplificador operacional práctico, sus características y funcionamiento. Es decir, antes de esto hemos tratado de analizar el amplificador operacional ideal, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a tratar de hacerlo el amplificador operacional práctico. Muy bien, entonces aquí tenemos, a ver, quiero verme, perdón un ratico. Ahí, ya, ahí me veo. Listo, apaguen sus cámaras, por favor, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, se trata del amplificador en condiciones lineales. ¿Qué significa en condiciones lineales? Es decir, como un amplificador. ¿Qué es un sistema lineal? Aquí voy a dibujar, ¿no? Entonces, digamos que apaguen sus micrófonos también, por favor. Alguien tiene prendido los micrófonos, pues eso no nos está dejando trabajar.
Gracias. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema lineal? Recuerden, por favor, un sistema lineal es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene entradas, sabemos el voltaje de entrada, tiene salidas, ¿no es cierto?, y tiene un bloque que relaciona la entrada y la salida en forma lineal. En este caso, el voltaje de salida es A por B sub I, ¿no es cierto? A por B sub I, el voltaje de salida es A por B sub I. Entonces, en este caso, al ser una línea recta, porque yo tengo que el voltaje de salida es proporcional al voltaje de entrada, entonces se dice que esto es un sistema lineal, ¿no? Entonces se habla de las aplicaciones lineales. Es decir, para que yo utilice el amplificador operacional en condiciones lineales, es necesario que tenga realimentación negativa. ¿Recuerdan? Entonces, la realimentación negativa es fundamental porque me permite, ¿no es cierto?, tener las condiciones para tener un sistema lineal. Entonces, aquí tengo el amplificador operacional, ¿no es cierto? Voltaje de salida, ¿sí? Una cosa, yo estaba revisando sus deberes. Todavía tenemos problemas, por favor, notarán que estoy leyendo, revisando todo. El voltaje B menos, el voltaje B más, y este es el voltaje diferencial, ¿no? Aquí tengo el voltaje, la ganancia G. Entonces, este amplificador, ¿no es cierto?, le voy a realimentar. Entonces, para realimentarle, yo le pongo aquí una resistencia entre la salida y la entrada. Esta resistencia llamamos RF, la F de feedback. Y yo le puedo poner esta entrada a tierra y por acá tengo el voltaje de entrada, ¿ya? Entonces, esta le vamos a llamar una resistencia RA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema realimentado. En este sistema realimentado, recuerden el criterio de análisis. El criterio de análisis, ¿no es cierto?, consiste en lo siguiente. ¿Ya? Primero, hago la suma de corrientes, ¿no es cierto?, desde K1 hasta N igual a 0 en B sub B menos. Segundo, ¿no es cierto?, hago la suma de corrientes de I sub J, de J igual a 1 hasta N igual a 0 en B más, ¿ya? Tercero, hago B más es igual a B menos. ¿Y por qué hago esto? Esto quiero que ustedes le cachen, ¿no? Yo hago esto porque la realimentación negativa hace que mi voltaje diferencial tienda a 0, ¿sí? Hace que el voltaje diferencial tienda a 0 debido a la realimentación negativa. Porque si yo le quito la realimentación negativa, este voltaje diferencial, o sea, si yo le corto esto, ¿no es cierto?, aquí le quito, este voltaje diferencial no tiende a 0, ¿no es cierto? Y lo que yo le tenga aquí puesto está ahí, y lo que está aquí está ahí. Y pueden haber diferencias de 100 voltios, 200 voltios, cualquier cantidad de voltajes, ¿no es cierto?, diferentes entre sus terminales. Y el momento en que yo le conecto esto aquí, ¿no es cierto?, hace que este voltaje diferencial tienda a 0. Y esto, ¿no es cierto?, recuerden que el voltaje diferencial no es más que B más menos B menos. Al hacer un voltaje que tiende a 0, bueno, se hace un voltaje de error muy pequeñito, lo estoy asumiendo que vale 0, entonces el B más es igual al B menos. Y en vista de que el B más vale 0, ¿no es cierto?, y como el B más vale 0, aquí le vamos a poner como el B más, caramba. Ya. Como el B más es igual a 0, entonces existe una tierra virtual. ¿Sí? Una tierra virtual. ¿Qué es esto de la tierra virtual? Recuerden, ¿qué es una tierra real? Pues bien, la tierra real es cuando, si yo tengo este punto, el punto A conectado a tierra, tengo aquí 0 voltios, que es la tierra GND, entonces el punto B se dice que tiene una tierra real, ¿no es cierto?, cuando este físicamente está conectado a este punto. Entonces aquí también en el punto B tengo un voltaje de 0 voltios, ¿ya? Pero la tierra virtual consiste, ¿no es cierto?, en que en el terminal B también tengo 0 voltios a pesar, ¿no es cierto?, de que no existe una conexión física. Es decir, entre este punto y este punto no existe una conexión física. Sin embargo, este voltaje le sigue al voltaje de acá, ¿sí? Le sigue el voltaje de acá, es decir, el voltaje en el punto B,
¿no es cierto?, es igual a 0 voltios, a pesar de no tener ninguna conexión. Y esa es la tierra virtual, ¿sí? Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. Aquí tengo una tierra virtual, es decir, el voltaje V más, ¿no es cierto?, vale 0 voltios. Y el voltaje V menos también vale 0 voltios. Y es verdad, usted coge el medidor, coge el multímetro y le pone aquí el cursor, ¿no es cierto?, con respecto a tierra y mide 0 voltios. Es más, si usted le pone, ¿no es cierto?, en lugar de tierra, ¿verdad?, le pone una fuente DC, por ejemplo, esta de 5 voltios, entonces aquí tiene usted 5 voltios y también tiene acá 5 voltios, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que tenga acá se refleja aquí. ¿Y eso se debe a qué? A este lazo, ¿no es cierto?, que yo le estoy poniendo. Y en este caso ya no es tierra virtual. Lo que se llama es cortocircuito virtual. Porque este punto en voltaje es exactamente igual que este, a pesar de que estos dos puntos no están conectados. Es obvio que no están conectados porque entre los dos está esta famosa resistencia, que es la resistencia interna, la resistencia de entrada, ¿no? Esa es la resistencia de entrada. Entonces, recuerden por favor, ¿no es cierto?, el término este de tierra virtual. Sí, la tierra virtual es una tierra en la cual el voltaje no está conectado, pero tiene el mismo voltaje igual a 0. ¿Ya? Entonces, siguiente paso, el cuarto, ¿no es cierto? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que la corriente I más es igual a la corriente I menos, y esto es igual a 0. Eso en un amplificador operacional ideal, ¿no? Y luego despejamos la ganancia. Recuerden que la ganancia no es más que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Sí? Estos son los pasos que debemos recordar. Entonces, el primer ejercicio que vimos es este amplificador. Voy a hacer rapidito, ¿no? Permítanme borrar esto. Me dirán, sí, ya hicimos, pero permítame afianzar los conocimientos. Algo rapidito, ¿no? Cuando resolvieron el último ejercicio, veo que no lo están resolviendo bien porque más bien lo que hacen es resolverlo de memoria. Dicen, este es un no inversor y pare de contar, ¿no? Entonces, bueno, primero, en B menos, ¿no? En B menos, ¿qué tengo? B sub in menos el B menos, ¿no es cierto?, dividido para RA. Más, siempre más, ¿no? B0, ¿no es cierto?, menos el B menos sobre RF. Y esto es igual a 0, no hay más. En 2, en B más, entonces B más es igual a 0. Y esto es igual a B menos y existe una tierra virtual, ¿sí? Entonces, esto le pongo 0, esto le pongo 0, y me queda que el voltaje de salida es igual a menos, ¿no es cierto?, RF sobre RA por el B sub I. Entonces, se dice que este es un amplificador inversor. Además de ser un amplificador inversor, la impedancia, ¿cuál es la impedancia que mira desde aquí hacia acá? Por favor, cuando hable de impedancias, siempre, ¿no es cierto?, señalen el circuito, porque no es lo mismo poner esta impedancia que esta impedancia de acá, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la impedancia de entrada? Fíjense, por favor, para hacer la impedancia de entrada yo hago como un circuito equivalente, ¿no? Entonces, el circuito equivalente que yo tendría ahí sería el siguiente. Entonces, tengo, aquí está el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Aquí está la resistencia RA, aquí está tierra, ¿no es cierto?, por el efecto de tierra virtual, y aquí está la resistencia RF, y aquí está el voltaje de salida. Eso es básicamente lo que tengo. Entonces, fíjese, tengo el voltaje de entrada, tengo la RA, tengo tierra, ¿no es cierto?, por tierra virtual, y tengo la resistencia RF y se va a la salida. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Si esta es la entrada, recuerden, la Z de entrada se define, ¿no es cierto? Entonces hay que ir a la definición como el voltaje de entrada sobre la corriente de entrada. Entonces aquí está la corriente de entrada, ¿no es cierto? Y ese es el voltaje de entrada. Pero en realidad esto es voltaje de entrada sobre corriente de entrada, porque este voltaje es alterno y esta corriente es alterna, ¿no? Entonces, para saber dónde está la impedancia de entrada,
busco la definición, por favor, no es en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el voltaje de entrada está aquí y la corriente de entrada está acá. Por lo tanto, la impedancia de entrada está aquí. Esta es la Zin. Entonces, esta Zin será igual, ¿no es cierto? Lo que ve de aquí con respecto a tierra. ¿Qué es lo que mira de aquí con respecto a tierra? RA. Entonces, la impedancia de entrada es RA, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Recuerden cuando diseñamos en emisor común, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sacamos? Sacamos la ganancia de voltaje, sacamos la impedancia de entrada, sacamos también la impedancia de salida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la impedancia de salida? ¿No es cierto? ¿Cuál sería la impedancia de salida? Dice, la impedancia de salida, bueno, es infinita, porque aquí estaría la resistencia de carga, ¿sí? Aquí estaría la resistencia de carga. Entonces, pero esta resistencia de carga, tal como está el ejercicio, ¿no es cierto? No existe, entonces este es infinito, ¿no? Entonces, la impedancia de salida sería la RL, pero esta vale infinito, tal como está el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué más? La frecuencia, ¿no es cierto? También es necesario dar un dato de la frecuencia mínima, pero como es un amplificador operacional ideal, el ancho de banda es infinito. Recuerden las características del amplificador operacional ideal, ¿no es cierto? Decíamos que la resistencia de entrada es infinito, la resistencia de salida vale 0, el ancho de banda es infinito, la razón de rechazo en modo común también es infinita, ¿sí? Entonces recuerden estas características frente a un amplificador real. La resistencia de entrada era 2 megas, la resistencia de salida era 75 ohmios, el ancho de banda 1 kilohercio y la razón de rechazo en modo común en dB como 100 dB. ¿Sí? Entonces estas son de un amplificador real. ¿Sí? Entonces, con este amplificador yo puedo decir que se parece a uno de emisor común. ¿Por qué emisor común? Porque la impedancia de entrada es muy alta, ¿no es cierto? En emisor común se caracteriza por la ganancia de voltaje negativa y alta, ¿no es cierto? La impedancia de entrada es alta. En este caso, yo simplemente variando la RA, yo puedo hacer coincidir que sea una impedancia grande o pequeña, ¿sí? Entonces, esta es una característica importante. Otra, ¿no es cierto? El otro tipo de amplificador se trata de un amplificador no inversor, ¿no? Entonces tengo aquí menos, más, recuerden por favor, a veces le ponen aquí una resistencia y le ponen el voltaje de entrada. Entonces aquí está una resistencia, si llamamos RF, llamemos RA, el voltaje de salida, ¿no es cierto? VCC menos VCC, y el voltaje de entrada, y pongamos esta, una resistencia R, ¿ya? Muy bien, entonces hacemos el primero, ¿no es cierto? El primero sería la suma de voltajes, 0 menos V menos sobre RA más, ¿no es cierto? V0 menos V menos sobre RF es igual a 0. 2. Aquí, ¿no es cierto? Entonces dice V más es igual a V sub in, ¿sí? Y esto es igual al V menos. Y por lo tanto, aquí ya no existe tierra virtual. Aquí lo que existe es un cortocircuito virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje aquí en este punto está a la entrada, ¿sí? Porque en este punto, debido a que la corriente, ¿no es cierto? I más vale 0, entonces el voltaje de entrada está acá. Y este voltaje, por debido a la realimentación negativa, el voltaje diferencial tiende a 0, el voltaje de error. Entonces aquí tengo también el voltaje V sub in, ¿sí? Y despejando esto, me quedaría que el voltaje de salida es 1 más RF sobre RA por el voltaje de entrada, ¿cierto? O la ganancia de voltaje es 1 más RF sobre RA. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? ¿Cuál será la impedancia de entrada? Fíjense, en la impedancia de entrada, la definición dice, ¿no es cierto? La Zin es el V sub in sobre la I sub in. ¿Dónde está el V sub in? Aquí. ¿Dónde está la I sub in? Aquí. Por lo tanto, este es la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo miro de aquí?
la impedancia de entrada. ¿Qué es lo que yo miro? Entonces, miren, lo que usted mira desde aquí sería, si es que no hubiese esta resistencia R, lo que usted mira es la resistencia de entrada, ¿no? Porque la impedancia que usted mira desde aquí es la impedancia de entrada. Pero como existe esta resistencia R, sería básicamente R más la impedancia de entrada, ¿no? Entonces la Zin será igual a R más la Z o la resistencia de entrada. Pero como esta resistencia de entrada es de infinito, entonces me da infinita. Es decir, que la impedancia de entrada es infinito. Es muy grande, ¿no? Tiende al infinito. Eso sería la impedancia de entrada. Este se parece debido a que la ganancia es una ganancia, ¿no es cierto?, positiva, y la Zin es un valor muy grande, se parece al de base común. Aunque recuerden que el de base común, la impedancia de entrada no es tan grande, pero bueno, en este caso es muy buena la condición, ¿no? Listo. Ahora, la tercer escenario, ¿no es cierto?, es el escenario del seguidor de voltaje. Entonces, dice lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo tengo esta ganancia, que era 1 más RF sobre RA, esa es la ganancia de este amplificador, ¿sí? Aquí le pongamos una resistencia R, RA, RF, voltaje salida. ¿Cómo hago para tener una ganancia de 1? Y aquí veo que puedo tener una ganancia de 1 haciendo que este factor, ¿no es cierto?, haciendo que este factor sea 0. Entonces, 1 más RF sobre RA, quiero que este factor sea 0. Entonces, dos formas, ¿no? La una es que RF sea 0 y la segunda es que sea RA tienda al infinito. Entonces, cualquiera de las dos formas le hago que este factor sea 0. Para hacerle 0, fíjense, voy a hacer que RF valga 0, ¿no? Entonces, yo tengo aquí lo siguiente. Si yo le hago que RF vale 0, entonces yo tendría esto, ¿sí? Listo. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? El B subin está aquí, eso de subin viene acá. Por el criterio de la realimentación negativa, este voltaje diferencial se hace 0. Y también tengo aquí el B subin. Y como el B subin aquí, ¿no es cierto?, es un cortocircuito, entonces se ve claramente, ¿no es cierto?, que la entrada es igual a la salida, porque es un cortocircuito, ¿sí? Entonces, en ese momento dice, esta resistencia estuvo de más, entonces hagámosla infinita. Entonces, se puede plantear, ¿no es cierto?, el hecho de que aquí simplemente le hacemos así, le hacemos esta resistencia infinita. Entonces, tengo ya este circuito, ¿no es cierto?, en donde el voltaje B subin está aquí, B más es igual al B subin, porque la corriente de entrada, la I más, vale 0, por lo tanto no cae nada aquí, ¿no es cierto? Y el B subin está acá y el B subin está acá por la realimentación negativa y esto se traslada hacia afuera, ¿sí? Entonces, este sería el de colector común, cuya ganancia vale 1, ¿no es cierto? Pero la impedancia de entrada de este, ¿no es cierto?, es infinita. Y una impedancia de salida, la que sea, cualquiera. Entonces, este amplificador, si tiene una ganancia 1 y la impedancia de entrada es infinita a una impedancia de salida cualquiera, ¿no es cierto?, se conoce con el nombre de colector común, haciendo un análisis con el de transistor, y también como un acoplador de impedancias. ¿Por qué? Porque permite acoplar una impedancia alta a una impedancia, la que sea, ¿no? Inclusive una impedancia baja, la que esté puesto aquí, ¿no?, a la salida, ¿ya? Bien, ahora con esta aclaración de las impedancias, ¿no es cierto?, yo me voy a permitir avanzar. ¿Qué tenemos ahora? Dice un amplificador en un modo diferencial. ¿Y por qué se llama diferencial? Porque el voltaje a la salida es la diferencia de las dos señales de entrada. Entonces, este amplificador se llama en modo diferencial porque, ¿no es cierto?, el voltaje de salida
es una función de la diferencia de las dos señales, de B1 menos B2, diferencia. Entonces, hagamos el análisis de este, ¿no? Primera ecuación, en el terminal B+, ¿qué tengo? Tengo 0 menos, perdón, tengo B1 menos el B+, ¿no es cierto? Fíjense que aquí tengo la reglamentación negativa, ¿no? Aquí está la reglamentación negativa, ¿ya? Entonces sería B1 menos B más sobre R1 más, ¿no es cierto? 0 menos B más, 0 menos B más sobre R2 es igual a 0. No tengo más. En B menos, ahora en B menos, ¿qué tengo? B2 menos, ¿no es cierto? B menos sobre R3. Sumo, siempre sumo, ¿no es cierto? B0 menos, ¿no es cierto? B menos sobre R4 es igual a 0, ¿ya? Entonces, hago B más es igual a B menos. ¿Por qué criterio? Por el criterio de la alimentación negativa. Entonces, en el primero puedo despejar B más, ¿no? Entonces, de la primera ecuación que tengo, B sub 1 sobre R1 menos B más sobre R1, ¿no es cierto? Menos B más sobre R2 es igual a 0. Entonces, tengo que B más, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, es igual al B1 sobre R1. ¿Ya? Entonces saco aquí mínimo y tengo R1, R2, R1 más R2, B más es igual al B1 sobre R1. Este R1 se me va con esto, ¿no? Y muy bien. Entonces aquí puedo despejar yo el voltaje, puedo despejar el voltaje B más. Entonces B más sería igual al B1 por R2 y dividido, ¿no es cierto?, para R1 más R2. Y sería esta es la ecuación, ¿no? Entonces el B más, aquí está, ¿no? Es igual al B1 por R2 dividido por R1 más R2. Muy bien. Esta sería la ecuación 3, ¿ya? Y de la ecuación 2 vamos a sacar el B menos, ¿no? Vamos a sacar el B menos. Entonces, aquí yo puedo decir, ¿dónde está esta cosa? Ahí. Entonces, D2, saco que B2 sobre R3 menos B menos sobre R3 más el B0 sobre R4 y menos el B menos sobre R4, ¿sí? Esto es igual a 0. Esto es igual a 0, ¿sí? Esto es igual a 0. Por lo tanto, el B menos sería B2 sobre R3, ¿no es cierto? Más B0 sobre R4 es igual al B menos que multiplica a 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R4, ¿sí? ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, aquí saco factor común, sería B menos mínimo R3 R4, aquí sería R4 más R3, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que el voltaje B menos, ¿sí?, es igual, ¿no es cierto?, a R3 por R4 sobre R4 más R3, ¿sí?, que multiplica, ¿sí?, a sería B2
sobre R3 más B0 sobre R4. ¿Sí? Entonces, hago B más igual a B menos y este igual por el lado de acá. Entonces, me queda B1 que multiplica R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Esto sería el B menos. Esto es igual, ¿no es cierto?, a R3, R4 más R3, ¿no es cierto?, que multiplica a B2 sobre R3, ¿no? Entonces, esta R3 se me va con esta R3 de acá, ¿sí? Y me queda ahí, ¿ya? Más, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, R4 se me va, entonces sería más R3 sobre R4 más R3, todo esto multiplicado, ¿no?, multiplicado por B0. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Multiplicado por B0, ¿ya? Entonces, voy a despejar el B0, ¿sí? Entonces, B0 es igual, ¿ya? Sería B1, ¿no es cierto?, que multiplica a R2 sobre R1 más R2, que multiplica esto, ¿no? Sería R4 más R3 sobre R3, ¿ya? Este pasa acá, menos P2 que multiplica, ¿no es cierto? Este pasa acá, entonces me quedaría a R4 sobre R4 más R3, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, que sería por R4 más R3 sobre R3. ¿Sí? Esto se me va. Y me queda que el B0 sería igual a B1, R2, R1 más R2, R4 más R3 por R3 menos B2 que multiplica a R4 sobre R3. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Y dónde está que es diferencial? ¿Qué es la diferencia? Entonces, para poder hacer eso, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Por construcción, ¿no es cierto?, puedo decir que las resistencias, ¿cuáles son iguales? Dice, por construcción, yo puedo hacer que se dividen en R1, ¿no? Entonces, yo podría decir que si R4 sobre R3 es igual a R2 sobre R1, entonces, ¿qué me quedaría? Es decir, que aquí yo puedo decir, ¿no es cierto?, que R4, ¿sí?, es igual a R2 y R3 es igual a R1, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, a ver, si R4 es igual a R2 y R3 es igual a R1, ¿qué me queda? ¿No? Entonces me queda que el voltaje de salida es igual a B1 que multiplica R2. Todo dejemos en función de R4 y R3, ¿no? O R1, R2. Entonces sería R2 sobre R2 más R1 que multiplica R4. Sería R2 y R3, R1. Entonces sería R2 más R1 dividido por R3. R3 es R1. Esto se me va, ¿sí? Menos el B2 que multiplica R4, que es R2, y R3 es R1. ¿Ya? Entonces, aquí me queda R2, R1, R2, R1. Entonces me queda que el voltaje de la salida es B1 menos B2 que multiplica a R2 sobre R1. ¿Sí? Entonces aquí se ve claramente si las resistencias R4 es igual a R2 es igual a R1, este voltaje es el voltaje de la salida. ¿Ya? Muy bien. Entonces avancemos. Este es un sumador ahora, ¿no? Este se llama un sumador. Vamos a ver cómo funciona el sumador. Recuerden, el anterior era la diferencia de las dos señales. Muy interesante ese amplificador, ¿no?
Eso hagan ustedes con emisor común. Chuta, es muy difícil. Muy difícil hacer con transistores, digamos. Pero el operacional, ¿no es cierto? Es muy fácil hacer ese tipo de operaciones. De hecho, el amplificador operacional se define como un elemento que permite hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, aquí hemos visto cómo se puede hacer una diferencia de dos señales, ¿sí? Ya, vamos con el sumador, ¿no? El sumador, el amplificador, sumador, inversor. ¿Por qué es sumador inversor? Porque las entradas están por el menos, ¿no? Entonces se invierte. Muy bien, vamos con este análisis, ¿no? Vamos aquí, primero. Entonces, vamos a hacer en el terminal negativo. Dice B1 menos, ¿no es cierto? B menos sobre RG1, R1 pongamos, ¿no? Más, ¿no es cierto? B2 menos B menos sobre R2, más, ¿no es cierto? B3, ¿sí? Menos B menos sobre R3, ¿sí? Y más, ¿no es cierto? B0 sobre B menos sobre RF. Y esto es igual a 0. Recuerden, lo de afuera menos lo de adentro. Fuera, dentro. Fuera, dentro, sumo, ¿no es cierto? Más de afuera, adentro, sumo, igual a 0. La segunda ecuación es acá, ¿no es cierto? Entonces B más es igual a 0 y esto vale B menos. Y esto es tierra virtual. ¿Sí? Recuerden, tierra virtual. Este punto, el B, aquí tengo 0 voltios y también tengo acá 0 voltios. ¿Sí? Y eso se debe al efecto de la realimentación negativa, porque esa hace que el voltaje siga repitiendo eso, ¿verán? Porque es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. ¿Y qué me queda? Me queda B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 sobre R3, perdón, ¿ya? Sobre R3, ¿sí? Más B0 sobre RF es igual a 0. Entonces el voltaje de salida es igual, ¿no es cierto?, a menos, ¿no?, RF dividido para B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. ¿Ya? Entonces aquí tengo un sumador, ¿no? Fíjense, si, ¿no es cierto?, las resistencias R1 es igual a R2 y esto es igual a R3 y le ponemos una resistencia R, entonces, ¿qué tengo? Tengo que el voltaje de la salida es igual a menos RF sobre R que multiplica B1 más B2 más B3. Entonces aquí tengo un sumador. Es más, yo puedo hacer que si RF sea igual a R, entonces el voltaje de salida no es más que menos B1 más B2 y más B3. Es decir, ese sí sería una suma directa de las señales, ¿no? Una suma directa de las señales. Aquí. Entonces sería más B3 y tenemos un sumador completo, ¿no? Ahora bien, este es un circuito que tiene una gran aplicación. Una de las aplicaciones me parece a mí muy importantes porque son usados, por ejemplo, en los mezcladores de audio, ¿no? En los mezcladores de audio se utiliza este sumador y se utiliza porque puedo yo sumar, ¿no es cierto?, las señales que vienen del vocalista, del piano, de la guitarra, ¿no es cierto?, de la batería. Todas esas señales se suman, se mezclan, ¿no es cierto?, y salen por un solo canal. Entonces, yo puedo inclusive variar la ganancia del volumen del vocalista, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago eso? Miren, esta es la ganancia de esta señal. Esta es la ganancia de esta señal. Y esta es la ganancia de la tercera señal. Y puedo seguir teniendo más señales, obviamente, ¿no? Entonces, aquí creo que se fue esta, R2, ¿no? Entonces, yo puedo hacer que estas resistencias sean variables.
Y lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, controlar la ganancia de B1. ¿No es cierto? Yo quiero hacer que el bajo suene más alto, entonces varío este canal. Yo quiero que el vocalista suene más bajo, entonces le muevo esta resistencia, ¿no? Y obviamente yo puedo tener más señales, ¿no? Yo puedo tener más señales aquí. Entonces, más puntos suspensivos, B sub n dividido para Rn. Eso significa, ¿no?, que puedo tener aquí más señales de entrada. No hay límite, ¿no? Entonces aquí puedo tener más señales de entrada, ¿ya? Un Bn, Rn, ¿ya? Y todas ellas son resistencias variables o potenciómetros porque me permiten variar la ganancia de este canal, del 1, del 2, del 3 o del n, ¿ya? ¿Listo? Hasta aquí el inversor. Otro tema importante de estos amplificadores, sigue siendo amplificadores lineales, es que pueden ser utilizados como integradores o diferenciadores. ¿Sí? Aquí está un diferenciador. No confundan con el diferencial. Diferencial es de la diferencia, de la resta. Y el diferenciador es el integrador. ¿Sí? El diferenciador es un integrador. Entonces, yo tengo aquí un integrador. Este es un diferenciador, te diferencia de la integral, ¿no? Este es de la derivada, ¿sí? Perdón. Integrador, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de una integral, ¿no es cierto? El otro es una derivada. Vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos con el integrador, ¿ya? ¿Qué dice aquí? ¿No es cierto? Los amplificadores operacionales tienen una característica que también funcionan con impedancias, no solamente con resistencias, sino también con impedancias. Por lo tanto, si yo tengo, ¿no es cierto?, este amplificador con una impedancia llamada ZA y otra impedancia llamada ZF, y este le vamos a poner a tierra. Aquí está el voltaje de salida, está polarizado con más menos VCC y G es la ganancia en lazo abierto, ¿sí? Entonces, también funciona como que la ganancia, ¿no es cierto? O sea, el criterio de análisis también funciona igualito, ¿sí? Entonces, aquí tengo que el B sub in menos el B menos sobre ZA más B0 menos el B menos sobre ZF es igual a 0, ¿no? Y la segunda es que el B más es igual a 0 y esto es igual al B menos. Por lo tanto, la ganancia es igual a menos ZF sobre ZA. Y esto también funciona aquí con impedancias. Esa es una característica importantísima de esto. Entonces, muy bien. Si yo le pongo esto en el dominio de S, 1 sobre SC, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que A, esta ganancia, es igual a menos la ZF, que sería 1 sobre SC, ¿no es cierto? 1 sobre SC, dividido para RG, dividido para RG. Bueno, en este caso RG, bueno, pero puede ser R, ¿no? G. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el voltaje de salida ya no es un voltaje, ahora depende del tiempo, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida, que depende del tiempo, sobre el voltaje de entrada, que depende del tiempo, es igual a la ganancia A, obviamente, y esto es igual a menos 1 sobre R, ¿cierto? Llamemos R, no le llamemos RG, sino simplemente R, para abreviar el tema, ¿ya? Pero es esa resistencia RG, ¿no? 1 sobre RC, ¿ya? Por 1 sobre S, ¿sí? 1 sobre S. Y usted sabe que S es J omega y es igual a la derivada con respecto al tiempo. Y 1 sobre S es la integral con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, hay que acordarse ese, ¿no? Que S, que es J omega, y omega es 2pi por F, si se acuerdan eso, ¿no? Omega es 2pi por la frecuencia. Entonces, yo tendría que el voltaje a la salida con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre C
por la integral de 0 hasta t, ¿no es cierto?, del voltaje de entrada de t, dt, ¿sí? Y este es un integrador. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cualquier señal que tenga la entrada, la salida es la integral multiplicado por una constante de tiempo, donde tau es igual a RC, ¿no? Si es que tau es igual a 1, bueno, yo tendría que el voltaje de la salida es igual a menos, ¿no es cierto?, la integral, ¿no es cierto?, de 0 hasta t del voltaje V sub I de t dt. Entonces, aquí tengo unos ejemplos. Si la señal de entrada, ¿no es cierto?, es una señal cuadrada, como en este caso, ¿no es cierto?, la señal de salida va a ser una señal triangular, ¿no? Porque obviamente la integral de una constante es una línea recta, pero como está, ¿no es cierto?, pero como es invertido, entonces es menos, ¿no? Aquí hay un signo menos, 1 sobre RC por esto. Entonces, yo podría decir, ¿no es cierto?, que si la señal de entrada, aquí vamos a poner, ¿no?, digamos que la señal de entrada es una señal, una línea recta cuadrada, una cuadrada, ¿no? Ustedes tienen muchos problemas, estaba revisando sus deberes, por favor, con respecto a los gráficos, ¿sí? Por favor, los gráficos, le hacen, ustedes tienen cuadritos y tienen reglas y todo, ¿sí? Yo no tengo. ¿Ya? Entonces, si esa es la señal de entrada, la salida es la integral, ¿sí? ¿Cuál es la integral de una línea recta? ¿Cuál es la integral de una línea recta? Ayúdame, por favor. ¿No? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, una línea pendiente. Una recta, o sea, de una constante es una recta, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero como es negativo, ¿no es cierto?, entonces sería una pendiente negativa. Entonces, bajámosle con rojo. Bueno, primero la señal, esta es la señal de entrada, ¿ya? Y con rojo la señal de salida. Entonces, recuerden, sería así, ¿no es cierto?, una línea ahí. Sí, la pendiente de esta sería una línea ahí, ahí. Creo que hay que borrar esta partecita. Ya, listo, ahí. ¿Ya? Porque es negativa, ¿no? Esta tiene una pendiente negativa. Luego, ¿no es cierto?, aquí, esta ya es, también de esta es una pendiente negativa, pero como es negativo, sale positiva, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esto sale así. ¿Ya? Y luego tenemos así. Y luego sale así, ya. Entonces, este sería el voltaje a la salida, ¿ya? Entonces, recuerden, una pendiente negativa, ¿no es cierto?, una pendiente positiva, negativa, positiva, ¿ya? Entonces, aquí sería, sale positivo, positivo, aquí algo está mal, eso está mal, ¿no? Porque debería ser al revés, ¿no? Entonces, ahora, si yo tengo, ¿no es cierto?, una línea, una constante, la pendiente, ¿no es cierto?, es una línea recta. Una constante negativa con el menos de acá, ¿no es cierto?, me sale. ¿Y por qué no comienza este aquí? Porque tengo aquí una constante, ¿no? Una constante RC, 1 sobre RC, ¿ya? Entonces, este es el integrador. Ahora vamos con este ejercicio, que es el de acá, ¿no? Este sería el derivador o diferenciador, ¿sí? Entonces, este ejercicio sería el siguiente. Recuerden que para el caso del integrador, el condensador está aquí, ¿sí? Para el caso del derivador, el condensador está acá. Entonces, nuestro derivador, ¿no es cierto?, vamos a ponerle así. ¿Ya? Esto va a ser una R, ¿no es cierto? Esto va a ser un condensador, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, recuerden que la ganancia de voltaje, que es el voltaje de salida, ahora con respecto al tiempo, digo para el voltaje de entrada con respecto al tiempo, es igual a menos, ¿no es cierto?, R
sobre 1 sobre SC. Recuerden, aquí lo vamos a poner en el dominio de S. Entonces, dividido para 1 sobre SC, lo que sería que el voltaje de la salida sobre el voltaje de entrada es igual a menos R por C, ¿no es cierto?, por S, ¿no? Y como S es la derivada con respecto al tiempo, entonces el voltaje de salida es igual a menos R por C, la derivada con respecto al tiempo del voltaje de entrada de T. ¿Ya? Es un derivador, ¿ya? Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, de una señal triangular, digamos que yo tengo aquí una señal triangular como la señal de entrada, ¿sí? Entonces ahí, ¿ya? Entonces recuerden, este es el tiempo y esta es la señal de entrada. Entonces la salida, ¿no es cierto?, la derivada, ¿no es cierto?, de una recta me da una constante. Como es negativo, ¿no es cierto?, es de una pendiente positiva, entonces con esto me va a dar un valor negativo. ¿Sí? Ahí, ¿ya? Y multiplicado por eso no arranca aquí. Entonces acá tengo un valor positivo. Luego viene un valor negativo. ¿Y así? Entonces este sería el voltaje de la salida. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, en este caso, de una señal cuadrada, la derivada es una señal, ¿cómo se llama esta? Paso, es una señal, este es paso, ¿no? Este es unos pulsos, ¿no? Son pulsos. Entonces, recuerden, aquí tengo unos pulsos positivos, negativos, positivos, negativos. Porque en este caso, ¿no es cierto?, tengo una señal así, ¿sí? Así, así y así, ¿ya? Entonces, si la señal tengo un pulso de esta naturaleza, pero bueno, aquí está mal, debería ser al revés porque es negativo, ¿no? La derivada es negativa, entonces aquí hay un signo menos, miren, menos, ¿no? Entonces este es de menos a más, por lo tanto debería ser un pulso negativo. Este es de más a menos, ¿cierto? Por lo tanto, con el negativo debería ser al revés. Esto está mal, igual que el de acá, debería ser al revés, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿verdad?, las señales, ¿sí?, de un integrador y un derivador. Esto con mayor detalle iremos viendo en otro capítulo, ¿sí? Una cosa interesante, ¿no es cierto?, de estas configuraciones, bueno, aquí está el seguidor de voltaje, ¿no es cierto?, que es una aplicación muy importante como un derivador de voltaje, ¿sí? La impedancia de entrada es infinita, ¿sí?, y una impedancia de salida, cualquiera que ella salga, una impedancia de salida baja normalmente. Entonces, aquí tengo estas aplicaciones lineales de este elemento. Otra aplicación lineal muy importante, y ojalá tenga tiempo, entonces ahí quiero consultarles a ustedes, ¿sí? A ver, quería consultarles a ustedes. Puedo tomarme están 39 personas, de las 41 se han ido 2 personas, ¿no? Entiendo que tendrán clases. ¿Puedo avanzar un poquito o nos quedamos ahí? O sea, yo opino que podríamos avanzar un poquito más. Igual la clase queda grabada. Mejor nos quedamos ahí, para que todos, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de asistir a las clases, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, que, bueno, con lo que hemos visto ya podrían resolver este ejercicio, ¿no? Este ejercicio, ¿no es cierto?, es un ejercicio un poquito diferente, nada más, pero por el resto está bien. Yo lo que diría es, encuentren ustedes, por favor, aquí la señal de salida para este ejercicio, y con eso vamos a terminar, ¿sí? Encuentren ustedes aquí el voltaje de salida, ¿sí? Voltaje de salida 1, aquí también el voltaje de salida 2. Recuerden que B más es igual a B menos, ¿no es cierto? Es decir, que aquí está el B1, aquí también está el voltaje B1, y aquí también está el voltaje B1. Aquí está el B2, aquí está el voltaje B2 por la realimentación negativa, y aquí también está el voltaje B2, ¿sí? Entonces, para poder encontrar el B02, imagínense que tienen este ejercicio, y para poder encontrar el voltaje de salida 1,
imagínense que tienen este ejercicio. ¿Ya? Y con este, pues este voltaje de aquí no es más que el que habíamos analizado acá. ¿Sí? Que no es más que el primero, este, ¿no? Este de acá. Entonces ese no es el modo diferencial, es este de aquí. ¿Ya? Es igualito, no le veo problema, ¿no? Pero bueno, nos veremos el día lunes. Por favor, si tienen preguntas, recuerden que podemos utilizar las horas de consulta, ¿no es cierto? Y aquí tiene un video inclusive. Acá es nada más el amplificador operacional práctico, que eso también lo podemos ver en unos 10 minutos. Listo, chicos, comiencen a estudiar. La prueba es el día sábado de la siguiente semana, ¿no es cierto? Es una prueba ya que tiene un contenido específico, fuerte, ¿no es cierto? Para probar sus conocimientos. Listo, ¿alguna pregunta más? Profe, disculpe, yo tengo una duda acerca del último ejercicio del deber de la anterior semana. Sí, ¿puedo preguntarle o en Claro, horas de consulta sería muy mejor? bien. Estamos como hora de consulta, digamos, ya, ¿no es cierto? Ah, ya. Para encontrar las resistencias de R1 y R2, que en este caso serían RF y RA, ya llegamos A ver, a la relación. déjame compartir ese ejercicio, ¿no? Me parece que está en la unidad 3, ¿sí? Y está como un deber. Este deber. Listo, ahora sí te escucho. Ya, para encontrar R1 y R2 en ese ejercicio, llegamos a la relación de que la ganancia de voltaje va a ser igual a 1 más R1 sobre R2. Entonces, lo que yo hice fue asumir un valor para una resistencia y calcular el otro con la fórmula de la ganancia. Entonces, mi pregunta es, si está bien asumir un valor de resistencia y si está bien, más o menos, cuál es la idea para asumir un valor alto, un valor bajo, o tal vez depende de cómo se escoge ese valor. Y cómo se calculan las capacitancias. Eso también Muy no bien. tenía claro. Hagamos lo siguiente. ¿Qué pasó? No sé. A ver, espérense un momentito. Ya, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un circuito bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque normalmente el amplificador operacional, ¿no es cierto?, trabaja con dos fuentes, ¿sí? Entonces tengo un VCC y tengo un menos VCC, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una configuración, digamos RF, ¿no es cierto?, RA, ¿sí? ¿Ya? Aquí estaría el voltaje de entrada. Entonces, este es un circuito, primero, que al trabajar con dos fuentes, no necesita un condensador de acoplamiento. No necesita, ¿no? Entonces, aquí tengo el voltaje a la salida, ¿sí? ¿Por qué no necesita? Porque el nivel medio de esta señal de entrada, esta puede irse a más VCC y puede irse a menos VCC. Entonces, la señal de salida, digamos que es esta, como es un inversor, entonces digamos que la señal de salida es así, ¿ya? Inversor, ¿no? Entonces, el pico máximo puede ser hasta VCC y el pico mínimo puede ser hasta menos VCC. Y por lo tanto, el valor medio vale 0, ¿no? Porque tiene fuentes positivas y negativas, ¿ya? Ahora, como esto es así, ¿qué pasaría? Dice, si es que yo tengo una sola fuente. Entonces, si yo tengo una sola fuente, ¿no es cierto? Menos más, ¿sí? Entonces, digamos que tengo este ejercicio, el mismo ejercicio, pero con una sola fuente, ¿sí? ¿Puedo tener esto? Claro que puedo tener. Entonces, aquí tengo el voltaje de entrada, RA,
RF. Y obviamente acá estaría el voltaje de salida, ¿no? Pero ese voltaje de salida solo podría extenderse entre VCC y 0. Ahora, ya no es entre estos dos niveles. Ya no es así, ¿sí? Entonces la señal de salida sería así. ¿Ya? Entonces la señal de salida se recorta. Aquí 0, aquí. ¿Ya? Se recorta. Porque no puede tenerse niveles negativos. ¿Sí le ven? Porque tengo una sola fuente. Entonces lo que se hace es inventarse este circuito. Este circuito permite trabajar al amplificador con una sola fuente. Fíjense, tiene VCC y tiene tierra. ¿Sí? Tiene tierra. Es decir, igual como esto. Si no haría este circuito, lo que tendría es este resultado, recortado. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es poner unos condensadores y trabajar de esa manera, que le vamos a ver cómo funciona ese circuito. ¿Ya? Pero primero quería que entiendan el por qué ese circuito. Ese circuito tiene sentido cuando, ¿no es cierto?, este circuito tiene sentido cuando utilizo una sola fuente. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, no? Hay que hacer un análisis AC y también hay que hacer un análisis de DC, ¿sí? En DC, los condensadores, ¿no es cierto?, se comportan como. ¿Cómo se comportan los condensadores? Ay, ayúdeme, ayúdeme. Sé como circuito cerrado, Abierto. 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 Abierto, ¿cierto? Entonces el C2, ya, el C3 y también el C1, ¿no es cierto? Estos condensadores de aquí, ¿sí? Y también el C1 se comportan como un circuito abierto, ¿ya? En AC, ¿no es cierto? El condensador C1, el C2, el C3, ¿cómo se comportan? A la frecuencia, obviamente a la frecuencia de trabajo. ¿Cuál frecuencia de trabajo? Esta, la frecuencia de la señal de entrada, como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el circuito equivalente desde el punto de vista de DC? Miren, desde el punto de vista de DC, este condensador, ¿no es cierto? Circuito abierto. Entonces, esta resistencia es como no haber, ¿sí? Este condensador, ¿no es cierto?, es un circuito abierto. Entonces, es como no estar conectada a la fuente. ¿Qué me queda? Entonces, fíjense en lo que me queda. Entonces, tengo aquí mi amplificador operacional. ¿Aquí qué tengo? Aquí estaría abierto, ¿sí o no que está abierto? El condensador 1 está abierto, ¿no? Entonces, simplemente tengo esto así. ¿Ya? Y aquí tengo la señal R1. ¿Ya? La señal R1. ¿Qué pasa con este condensador C3? También está abierto, por lo tanto el punto C está aquí. Y el C2 también está abierto y por lo tanto aquí simplemente tengo esto. ¿Ya? Aquí está VCC. Este sería 22K. Y esta sería 8.2K. Y aquí está el VCC. Y aquí está tierra. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cómo se llama este circuito? Ya conocen ustedes. Ya hicimos el ejercicio. Dice, como tiene realimentación negativa, si le ve que tiene realimentación negativa, por favor, este es el razonamiento, ¿no? Porque veo que no están razonando bien. El voltaje de salida, ¿no es cierto? Prima, digamos, porque el voltaje de salida estaría acá. ¿Sí? Este sería el voltaje de salida prima y este sería el punto D que faltaba, ¿no? Entonces, este punto de aquí, llamemos un voltaje B+. Entonces, este voltaje B+, no es más que VCC multiplicado por 8,2K sobre la suma, 8.2K más 22K. Este se llama un divisor de voltaje,
¿Por qué se llama divisor de voltaje? Fíjense, un divisor de voltaje se caracteriza porque yo tengo aquí una resistencia R1, R2, un voltaje V, y aquí tengo el voltaje V sub X, que es igual a V R2 sobre R1 más R2, siempre que la corriente en derivación valga ¿cuánto? Para que sea divisor de voltaje. ¿Vale? 0. ¿Sí? Si es que es diferente de 0, ojo, si la corriente es diferente de 0, esto ya no funciona, ya no es igual. Esto ya no es igual. Ojo, esto es importantísimo para el divisor de voltaje. En otras palabras, yo tengo un voltaje que divide a otro voltaje siempre y cuando no le use, dice, porque para que la corriente sea 0 aquí es porque no le estoy usando ninguna carga, porque en el momento que yo le pongo aquí una carga, ¿no es cierto?, consume corriente, ¿sí ve? Pasa corriente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, este voltaje ya no es igual a esto, ¿sí? ¿A qué sería igual ese voltaje? El voltaje V sub X' es igual, ¿no es cierto?, al voltaje V R2 en paralelo con esta carga, con la R, sobre R2 en paralelo con R más R1. A esto es igual. ¿Sí le ve? Entonces, ¿por qué existe corriente? Entonces, aquí, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale? Esa es la I más, que vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí existe un divisor de tensión. Entonces, el V sub X, ¿no es cierto? El V más, ¿cuánto vale? Ustedes calcularon esto. ¿Cuánto vale el VCC? 15. 15 por 8,2 sobre esto, ¿cuánto vale? 4.07 voltios. 4.07 voltios. Entonces, estos 4.07 voltios que tengo aquí, ¿sí? Si es que yo quisiera usarlos para amplificar, para poner un chip, para utilizar este voltaje, se cae este voltaje, porque hay un efecto de carga. Y esto funciona, estos 4,07 voltios, si es que siempre que no le use, dice. Es medio raro, ¿no? No le use. El momento que le usa, ¿qué significa que le use? Que le pone una carga, pues una resistencia de carga. El voltaje se cae. Es este voltaje. Entonces, se aprovecha esto. Fíjense, ¿para qué se aprovecha? Para que el voltaje de aquí es igual al de acá. Por tanto, aquí tengo también 4,07 voltios. Y como la corriente por aquí vale 0, ¿por qué vale 0 aquí? Porque la corriente es igual a 0, al igual que la corriente y más. Entonces, aquí también tengo el voltaje salida primo 4,07 voltios. Y este es un amplificador seguidor de voltaje. ¿Sí? Ese es un seguidor de voltaje. Y el voltaje de salida prima, ¿cierto? En el punto C, es 4,07 voltios. ¿Qué significa esto? Que el amplificador operacional es el único amplificador que amplifica DC. Amplifica DC, corriente continua. ¿Sí? Esa es una aplicación de este amplificador operacional. Porque miren, la ganancia de esto vale 1. ¿Sí? Entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada y es igual a 4,07 voltios. Yo le puedo poner ganancia y puedo amplificar corriente continua. ¿Sí? Entonces, los emisores comunes, bases comunes, todos esos no amplifican corriente continua y este sí tiene esa capacidad. ¿Sí? Entonces, tengo aquí en DC, ¿no es cierto? Aquí recuerden, yo tengo acá, ¿dónde está el cursor? Yo tengo aquí, ¿no es cierto?, un voltaje de 4,07 voltios. ¿Ya? Ahora vamos con el análisis AC, ¿no? ¿Qué tengo en el análisis AC? Es un cortocircuito, este es un cortocircuito, este es un cortocircuito y este es un cortocircuito. Entonces, para mi análisis AC, vamos a ponerle acá, ¿no es cierto? Yo tengo lo siguiente. Tengo menos, más, ¿no es cierto? Aquí tengo mi resistencia. Aquí tengo mi resistencia.
aquí tengo el voltaje y aquí tengo VCC, tiene tierra, tiene el voltaje de salida, ¿no es cierto? Y también, ojo, aquí hay un cortocircuito, ¿no? Porque ya es el condensador, ¿sí? Y aquí tengo el divisor de tensión. Entonces aquí tengo el V más de 4.07 voltios. ¿Sí? Eso tengo. ¿Están de acuerdo? ¿No es cierto? Tengo condensador cortocircuito. ¿Qué pasa en este punto B? En el punto B se suman las dos señales. ¿Cuáles dos señales? La señal alterna que viene por aquí y por acá tengo la señal de DC. Por lo tanto, en este punto tengo AC más DC. ¿Sí? Es decir, que la señal en el punto B sería 4.07 más 0,5 seno de omega t. ¿Sí? Porque aquí tengo la suma de las dos señales. Recuerden, por favor, que así funciona esto, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, en el punto B, aquí está. Aquí dice que es 0,5, ¿no? 0.5 seno de omega t. Entonces, en este punto, que es el punto B, en el punto B tengo 4.07 voltios más 0.5 seno de omega t, todo voltios. Eso es el voltaje en el punto B. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces, ustedes pueden graficar esto, ¿no? Si quiere, puede graficar. Entonces, en el punto B tendría, ¿no es cierto? 4.07 DC. Entonces, aquí está 4.07 voltios sobre este 0,5. Entonces por acá sería 4 más 0,5, sería 4.57 voltios. Y aquí menos 0,5 sería 3.53 voltios. ¿Ya? Entonces aquí está el tiempo, aquí está pi, 2pi, 3, etcétera, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, etcétera, ¿ya? Ahí está. Ese es en el punto B. Ahora, ¿qué tengo en el punto A? En el punto A, recuerden, aquí también, por el efecto de cortocircuito virtual, tengo 4.07, ¿sí? Pero para AC, ¿no es cierto? Aquí ese es un amplificador en inversor, ¿no es cierto? Es un amplificador inversor. Entonces, esta señal que está aquí, que es compuesta de AC más de C, se va a amplificar, ¿no es cierto? Pero la ganancia en DC vale 1 y voy a sacar la ganancia de AC. Entonces, la ganancia para AC, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? La ganancia es, bueno, sería el B más es igual al B sub I, ¿no es cierto? Y aquí tengo en B menos, ¿no es cierto? 0 menos de esto, 0 menos el B menos sobre esta resistencia, no sé cómo se llama, RA, pongamos esta RF, ¿no? Entonces, sobre RA más B0 menos B menos sobre RF es igual a 0, ¿no? Entonces, tengo que la ganancia en AC es menos, no, es más 1 más RF sobre RA. ¿Sí? Esa es la ganancia, ¿no? Pero eso es para C, porque la ganancia de DC vale 1, ¿no? Entonces, la señal de salida, el voltaje de salida, es igual a 1 más RF sobre RA, que me parece que esto vale 25, multiplicado por 0,5 seno de omega t. ¿Sí? Vale 25, ¿no? Creo que es la condición del problema. $25, ¿sí? Aquí está. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto valen estas resistencias? ¿Ya? Entonces, el voltaje a la salida de AC es igual a 25 por 0,5, la mitad, ¿no? Por un medio, sería 12,5
seno de omega t voltios, ¿sí? 12,5 seno de omega t voltios. ¿Ya? Eso sería la salida, ¿dónde? Aquí, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Esta señal se le suma un nivel de DC, porque la señal en ese punto tiene un nivel de DC de ¿cuánto? De 4.07, porque tiene una ganancia de 1 en DC, ¿sí? Entonces aquí tengo 4.07, ¿sí? Entonces el voltaje a la salida total, ¿sí? Entonces el voltaje a la salida AC más DC sería, ¿no es cierto? Eso sería en el punto C, sería 12,5. 12,5, ¿está bien esto? Ayúdeme. Sí. No, Sí. 0,5, ¿no? Por la ganancia, que es 25, claro, ¿sí? Entonces sería 12,5 seno de omega t más 4.07 voltios. ¿Ya? Ese sería en el punto C, pero con una particularidad, que en el punto C, ¿no es cierto? Fíjese, solo tiene BCC y 0, ¿no? Entonces, si yo le dibujo esto, entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Entonces, BCC vale 15 y 0, ¿sí? Entonces, esta señal es 4.07, por acá debería ser 4.07. Y sobre este 12, entonces 12 más 4, el pico sería 16,57. Entonces se va por acá, ¿no? Recuerden, 15 es por aquí. Usted tiene que hacer esto con reglita. Tenga la bondad, entonces yo haría algo así. Y por abajo sería 12 menos 12,5 menos 4, ¿no es cierto? Sería 8, sería 7, ¿cuánto sale la diferencia? Sería 12,5 menos, ¿no es cierto? 4.07, 8,43. Entonces, y aquí tengo 4,07, ¿no es cierto? Entonces esta se va por acá. ¿Ya? Se va por acá. Pero ¿cuáles son los límites? Pongamos los límites con este color. Los límites es 15 y 0. Qué pena que no tengo buen pulso, ¿no? Ya. Entonces, si los límites son estos y 0, entonces es obvio que esa señal se recorta. Entonces aquí se va así, se queda así, se queda así, se queda así y se queda así. Recuerden, aquí todo esto vale 8. ¿Cuánto era? 8.43, ¿no? Es decir, que todo desde aquí vale 8.43, desde aquí. 8.43. Pero como tengo aquí 4.07, entonces esto sería menos 4.07, 4.36. Entonces aquí tengo menos 4.36, ¿sí? Entonces esto se recorta y solo tengo esto, ¿no? Aquí y acá, ¿sí? Recuerden que el pico se va a 16,57, o sea, este punto de acá es 16,57, ¿sí? Entonces, habría que encontrar este valor de x1, habría que encontrar este valor de x2. Por favor, esos valores son importantes. Aquí está pi y aquí está 2pi, ¿sí? Profe, disculpe, o sea, el valor en el eje sería 8.43, porque ya le restamos de antes para poder sacar ese valor, o es 4.36. A ver, según esto, ¿no es cierto? Para arriba, ¿cómo le grafica esto, no?
tengo centrado en 4,7, ese es nuestro punto. Sobre Sí, de ahí. 4,7 le subo 12, ¿no es cierto? Sí. Sobre 4,7 le subo 12. Y sobre esto le bajo 12, ¿no es cierto? Es correcto lo que dice usted. Aquí debería haber, ¿no es cierto? ¿Cuánto debería haber ahí? 12,5. ¿Sí? Y de aquí hacia arriba, hasta acá, debería haber 12,5 también. ¿Sí? Desde aquí, desde el 4. Por lo tanto, aquí es 43. 8,43. Muy bien, gracias, discúlpeme. 8,43. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, esta es la señal, ¿sí? Pero fíjense en que una señal centrada en 4,7. Aquí 0 no puede venir más allá de 0 y 15 no puede irse más de 15. Este es un ejercicio para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cómo funciona el operacional. Luego, a la salida, ¿no es cierto?, ese es en el punto C. Pero en el punto D, ¿no es cierto?, le filtra la componente de C, ¿no es cierto? Es un filtro. Entonces, ¿cómo me quedaría? La señal que me quedaría sería la siguiente. ¿Sí? Es hacerle centro aquí, es decir, me quedaría así, así, ¿cierto? Así, así y así. Esto bien chiquito, ¿no? O sea, aquí estoy exagerando, pero habría que encontrar este X1, este X2, este X3 y este X4. Entonces, estos son X1, X2, pi, X3, X4, 2pi, X, esto X igual omega t. Eso sería el voltaje de salida en el punto D. ¿Sí? ¿Cómo encuentro X1? Pues fácil, ¿no? Simplemente esta señal, ¿no es cierto? Esta señal le igualo a 12,5 seno de omega t más 4,07 igual a 15. Y en este momento sería esto X1. ¿Sí? Y ahí encuentro X1. Tanto. Y luego le resto de 180 y tengo X2. ¿Cómo encuentro X3? ¿No es cierto? Fácil. Esto le igualo a 0 y encuentro X3, es decir, 12,5 seno de X3 más 4,07 es igual a 0. Y aquí despejo X3. ¿Sí? Entonces, y X4 sería 2pi menos X3. ¿Sí? Menos este pedacito de acá. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que calcular esos valores. Ya les digo cómo calcular, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué hace este ejercicio? Primero, utiliza como, obviamente aquí salió recortado, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no podría utilizarle este ejercicio con una sola fuente porque se me recorta. Pero este es un artificio que se utiliza para amplificar con una sola fuente, porque la operación trabaja con dos. Si yo le bajo la ganancia, ¿no es cierto? Si yo le bajaría la ganancia, no. ¿Cuánto debería bajar la ganancia para que no se recorte? Es la otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería bajar la ganancia para que no se recorte? Es decir, simplemente, ¿no es cierto? Aquí tengo yo un problema, ¿no es cierto? Que el 4,07, ¿verdad? Es el limitante, porque aquí no puede irse más abajo de esto. Entonces, máximo debería tener aquí un pico de 4,07. Entonces, la ganancia, debería ser, tal vez, subirle este valor más acá, ¿no es cierto? El DC subirle más acá, ¿sí? Y tener la posibilidad de movernos hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Este circuito aquí hace que le suma la componente de C y aquí le filtra la componente de C. Entonces, como que le quiere chanflear al operacional, ¿no es cierto? Le suma de C para moverle hacia afuera y afuera le filtra la de C. Entonces, este es un circuito muy útil, ¿no es cierto?, para trabajar con una sola fuente.
porque al trabajar con dos fuentes se me va a recortar. Entonces le suma un poquito de DC, le desplaza esto. Entonces yo diría, hagamos el ejercicio para que no se recorte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haríamos el ejercicio para que no se recorte? Yo creo que el voltaje de entrada le bajaría a 0.1 seno de omega t y el voltaje B menos, o B más, que es el divisor de tensión, le subiría, ¿no es cierto?, a 7 voltios. ¿Sí? Entonces, y la ganancia le pondría, ¿no es cierto?, una ganancia de 5. ¿Sí? Hagan este ejercicio, por favor, ¿no es cierto? El voltaje de entrada ya no vale 0,5, ahora vale 0,1. Este punto de aquí, calculen las resistencias para tener 7 voltios, ¿no? Porque 7 casi es la mitad, o sea, sería bueno tener la mitad incluso. ¿Qué es lo más óptimo? Tener la mitad, es decir, 22K y 22K. Hagamos eso, ¿sí? Entonces, no sería 7, sino 7,5. Es decir, que el circuito, ¿no es cierto?, debería ser el siguiente. Entonces, fíjese, por favor. Menos, más, ¿no? 22K, 22K, 15 voltios, ¿no? Sería 0.1 seno de omega t. Condensador, no sé qué número es este. Este es el condensador 2, 1 y 3. ¿Ya? Entonces, condensador 2. Aquí tengo un condensador 1. Y sería el condensador 3. ¿Ya? Voltaje de salida. No sé cómo se llaman estas resistencias. Creo que esa se llama R1 y esta se llama R2. ¿Ya? Entonces, hagamos esto, por favor. Esta es la R1, esta sería la R2. Pero para tener una ganancia de 5. Entonces, como me pide una ganancia de 25, pues es obvio, ¿no es cierto? La ganancia C vale 25, entonces la ganancia C está acá, ¿no es cierto? La ganancia AC, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Esta es la ganancia C. Entonces, la ganancia AC es 25 y esto vale 1 más RF sobre RA, ¿no es cierto? Entonces sería 24 es igual a RF sobre RA, ¿sí? Entonces yo podría decir que RF, ¿no es cierto? RF es 24 veces RA. Entonces yo debería buscar un par de resistencias normalizadas que me dé la relación 24, ¿no? No sé, si me ocurre, ¿qué tal si es que RA es igual a un K, ¿no? RA es igual a un K. Recuerden que la resistencia RA, ¿no? La resistencia RA sería, este es RA, ¿no? No, RA es R1. RA es esta, ¿no? Entonces, RF sobre RA, sí, RA es esta, ¿no? Entonces, si yo esta le hago un K, entonces RF vale 10, 25 veces por esta resistencia de acá, ¿no? 24 veces, porque hemos puesto aquí, ¿no? Si RF vale 1K, entonces RF vale 24K. Habría que ver si hay resistencias estandarizadas, ¿no?, de estos valores, ¿sí? No sé dónde tenía el cuadrito de las resistencias normalizadas, creo que lo tenía por acá. Entonces, si hablo del 10%, tengo 220 o 270. Entonces, ¿qué tal si es que le pongo del 5%? Entonces yo tengo 240, ¿no? Aquí tengo la resistencia de 2.4K. Entonces, ¿sí?, yo puedo decir que 24K sería del 5% de tolerancia, ¿sí? Y vamos con el cálculo de los condensadores. Entonces dice, las resistencias ya está claro, ¿no? No hay problema. Los condensadores, ¿cómo calculo los condensadores? Dice, este condensador, ¿qué función cumple? El C2, ¿no? El C2 cumple una función importante, que es un cortocircuito para esta fuente, ¿no?
pero es un circuito abierto para la señal de AC. Aquí tengo DC más AC, ¿cierto? Tal vez con este color. Aquí tengo DC más AC, ¿no? Por lo tanto, para DC no pasa. Esto no pasa, le bloquea. Pero para AC sí pasa, ¿no? AC sí pasa. Esa es la función que hace este condensador. Por lo tanto, la reactancia capacitiva, voy a borrar esto. Entonces, la reactancia capacitiva, la X C sub 2, ¿qué tiene que ser para que pase la señal alterna hacia acá? Tiene que ser muy pequeña con lo que ve acá. ¿Qué es lo que mira aquí? Aquí, ¿qué mira? No, aquí. Lo que mira aquí, ¿no es cierto?, es estas resistencias en paralelo y eso en paralelo con la resistencia de entrada. Es decir, 22 en paralelo con 8.2 y esto en paralelo con 8.2K, ¿no? Y esto en paralelo con la resistencia de entrada, ¿sí? Y esto en paralelo con la resistencia de entrada. Ahí pongamos, ya. Esto con la resistencia de entrada del amplificador. Sí le ven, ¿no? Lo que mira aquí sería las resistencias en paralelo y esto en paralelo con la impedancia de entrada. Como esta resistencia, ¿no es cierto?, es muy grande, entonces XC2 es muy pequeña comparada con 22K en paralelo con 8.2K. El paralelo de esto con esto me da esto, ¿sí? Entonces el C2 tiene que ser mayor o igual que 10 veces, ¿no es cierto? Esto es XC, ¿no es cierto? Ustedes saben que la reactancia capacitiva es 1 sobre omega C, entonces sería 10 sobre 2pi por la frecuencia y por 22K en paralelo con 8.2K. Estoy asumiendo una condición de 10, ¿sí? Por lo menos de 10, ¿ya? Muy bien, ese sería el C2. Vamos con el C1, ¿no? ¿Qué función hace el C1? Recuerden, aquí tengo, en el punto A, tengo a C más de C. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto? En el punto A tengo a C más de C. Igualito, lo que estaba aquí, tengo acá. ¿Sí? Lo mismo, por la realimentación negativa, ¿no? Entonces, este voltaje AC, yo quiero, ¿qué es lo que quiero el voltaje AC? Quiero, ¿no es cierto?, que sea un cortocircuito para AC, ¿no? Entonces el C1, el XC1, tiene que ser muy pequeño, ¿no es cierto?, con respecto a ¿qué? ¿Qué es lo que mira en este punto? Borremos de esto. Ya. ¿Qué es lo que mira aquí? ¿No es cierto? Mira, la R2 en paralelo con R1, estas dos resistencias, ¿sí? Se desdobla esto y mira esto. Entonces sería muy pequeño frente a R1 en paralelo con R2, ¿sí? R1 en paralelo con R2. Por lo tanto, C1 mayor o igual que 10 veces 2pi por la frecuencia R1 en paralelo con R2. Ya. Y por último, la C3, ¿cierto? La C3. ¿Cuál es la función? Aquí igual tengo AC más de C. El AC, ¿no es cierto?, quiero que pase acá. Pero el DC, ¿no es cierto?, quiero que el AC pasa, pero el DC quiero que se bloquee. Entonces, para AC, X, C sub 3 es para AC, tiene que ser muy pequeña para que deje pasar la señal con respecto a lo que mira acá, ¿no es cierto?, a dónde va la señal, ¿sí? ¿Qué mira? RL, ¿sí? Eso sería
Entonces, la C3 mayor o igual que 10 sobre 2pi por la frecuencia y por la RL. Entonces, si la frecuencia, le decíamos, la señorita presidenta le preguntó un K, entonces yo creo que ya podemos calcular estos valores. Entonces, recuerden, cuando utilizo los condensadores, quiero que sea un cortocircuito para AC. Entonces, ¿cuál es el flujo de AC? El flujo de AC es hacia acá. Por lo tanto, tiene que ser un cortocircuito para lo que mira. Para AC, ¿qué es lo que tiene que ser un cortocircuito para lo que mira? ¿Qué es lo que mira aquí? Estas dos resistencias en paralelo con lo que está acá, que sería esta resistencia de aquí. Entonces, estas dos en paralelo con esta. ¿Sí? Pero como esta es muy grande, me queda esto. ¿Sí? Y acá, ¿no? En este caso, aquí tengo AC más DC. Entonces, el flujo, ¿no es cierto?, de la AC está aquí y está acá, ¿no? Está aquí R2 y está acá en paralelo con R1. Entonces, aquí tengo R2 en paralelo con R1, porque quiero que sea un cortocircuito, es decir, que pase. El condensador debe permitir el paso para acá y obviamente va para acá, ¿no? Entonces es R1 con R2, ¿sí? Que está aquí, ¿ya? Esa sería la resolución de esto. Pero lo más importante de este ejercicio, por favor, vuelvo a recalcar, que es un artificio que se inventaron para que poder trabajar al amplificador operacional con una sola fuente, ¿sí? ¿Cómo es que trabaja con una sola fuente? Claro, aquí le eleva a un DC. Entonces aquí tengo AC más DC. Lo importante es que le suma el DC. ¿Por qué le suma el DC? Porque aquí tiene DC, vale 0 la fuente. Entonces le sube y acá le baja. Con este, otra vez le baja el DC, le elimina el DC. Entonces le sube para poderle pasar acá y les filtra para poderle sacar la carga, ¿sí? Ahora, claro, para este ejercicio con estos datos se recorta, pero es para estos datos, pero era un poco para que ustedes analicen, ¿no? Pero si es que yo le pongo los datos que acabo de decir, que les pido que hagan de deber, por favor, ¿no es cierto? Que el voltaje de entrada vale 0,1 seno de omega t, una ganancia de 5, y el voltaje V más vale 7,5. Por lo tanto, ¿no es cierto? Las dos resistencias vamos a poner igual, ¿sí? Entonces, calcular aquí cuánto vale el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, calculen las ganancias, los condensadores, para que sean cortos. Recuerden que siempre los condensadores es mayor igual, ¿sí? Es decir, digamos que aquí me salió 0,20. Entonces, el C1 le tomo mayor que esto, 0,22. 0,22 microfaradios y listo. Siempre mayor que este valor, ¿sí? Porque con este valor se cumple la condición de mucho mayor, pero yo quiero satisfacer esa condición. Entonces toma un valor siempre mayor. Y en el caso de las resistencias, ahí hay que buscar valores exactos, ¿no? Ahí hay que buscar valores exactos cuando calculábamos la ganancia, recuerden ustedes. Entonces aquí, ¿no? Aquí no puedo decir mayor o igual, ¿no? Aquí son valores exactos. Entonces hay que buscar un par de resistencias tal que la relación, ¿no es cierto? Un par de resistencias tal que la relación me dé 24, ¿sí? En preferible el 10%. Y si no encuentra, el 5%, ¿sí? Entonces hay que buscar un par de relaciones, un par de resistencias que me den. Obviamente las resistencias deben estar en el orden de los kiloohmios, ¿no? No le pondré en el orden de los ohmios, sino los kiloohmios, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, espero tener satisfecho algunas necesidades. Tengo 22 estudiantes, ¿no es cierto?, que se han quedado. Bueno, como una consulta. Gracias, profe. Sí, eso era todo. Muy bien. Nos vemos pronto, chicos. Entonces, repasen el deber, ¿no es cierto? Anoten las dudas y nos vemos el día lunes para resolver, ¿sí? Profe, Ahí disculpe, veremos este deber parte. tenemos que subirle al aula virtual diseño del nuevo amplificador. Sí, sí, sí. El que acabamos de resolver, si quiere usted lo puede volver a resolver, claro, y me pone como parte del deber. Sí, está muy bien. Ah, pero no, el que nos dijo que le cambiemos los datos es de deber Ah, para el ya, aula sí, virtual. sí, claro, claro. Pero parte del segundo deber, ¿no? Parte ya. del segundo deber. Ojo, eso, si es que la señorita presidenta nos ayuda difundiendo a todos los compañeros, qué bueno,
Sí, porque recuerden que están 22 estudiantes. Sí, profe, Sí. claro, yo les digo que... Chévere. Igual la So- clase sigue grabada por si tienen dudas. Pueden. Excelente, Sofía, excelente. Muy bien. Bueno, chicos, a las 9 tengo una reunión. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Ya salió el sol. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Se vaya. Gracias, Inge. Tenía una pregunta acerca del deber. O sea, para calcular la ganancia en modo común, lo único que tengo que hacer es que las dos señales sean iguales, ¿no es cierto? Para el deber Eh, 4. Muy bien. Buena pregunta. ¿Dónde está esto? Aquí. No sé si es que ya le borré esto. A ver. La ganancia en modo común, dice usted, ¿no? Sí, en el deber 4 nos pide eso para el amplificador operacional. Está Ah, ahí Vamos a puesto. ver. Vamos a ver. ¿Cuál de estos? No, en el deber que nos está mandando ahorita. ¿De el esta deber semana? 4, sí. Ya. Déjeme ver. Para el diferencial, para el amplificador diferencial de la figura a calcular. Ya. Entonces, la ganancia en modo común. Claro, sí, la ganancia en modo común es cuando las dos señales son iguales. Sí, correcto, es correcto. Sí, la ganancia diferencial, que es la que calcula usted asumiendo BA un valor y BB otro valor, cualquiera, ¿no? BA y BB. Sí, la ganancia en modo común sería cuando las dos señales son iguales. Es correcto. Ya. Y, o sea, cuando le hago cumplir la condición de la pregunta 4, ya estaba haciéndole y me va a dar 0. Y si hago el diseño y calculo la relación en rechazo en modo común, ¿le puedo escribir infinito nomás? Sí, claro, es infinita. De hecho, es infinito porque en este caso es un amplificador ideal. Rechaza y señales iguales. Entonces, es infinita, sí, efectivamente. Luego iremos viendo qué pasa si el amplificador es real. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tocaría ver un poquito? La diferencia entre un amplificador ideal y un amplificador real. ¿Sí? Ahorita, sí, la razón de rechazo en modo común es infinita. Sí, efectivamente. Ya, profe, eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí me voy. ¿Sí? ¿Me dejan ir o no? Ya pues chicos, cuídense mucho, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, profe.